En el momento en que alguien la menciona una pregunta, sale inmediatamente a la superficie. ¿Existe realmente un tesoro de $1.000 millones escondido bajo esa pequeña extensión de tierra en Nueva Escocia? ¿O el mundo ha estado persiguiendo una ilusión bellamente construida durante más de 2 siglos? Esa tensión entre la esperanza y la duda ha alimentado a generaciones de soñadores escépticos, historiadores y cazadores de tesoros por igual. Y ahora, con la tercera temporada de La Maldición de Oak Island, la posibilidad de que algo real se encuentre bajo la superficie se siente más cerca que nunca. Por primera vez las pistas no se sienten como susurros o teorías a medio formar. Se sienten mensurables, tangibles, casi innegables. Un nuevo escáner del eje del jardín ha revelado lecturas de metal que desafían una explicación sencilla. No se trata de las débiles señales dispersas que cabría esperar de fragmentos de hierro perdidos o monedas olvidadas. Los datos sugieren algo mucho más pesado, mucho más denso, algo que no pertenece a los escombros ordinarios. Los instrumentos no están simplemente insinuando metal, están indicando masa, sustancia, peso. Si nos detenemos a hacer un cálculo conservador, las implicaciones por sí solas son asombrosas. Supongamos que hay entre 50.000 y 70.000 onzas de oro bajo tierra. Con el oro rondando los $2.000 por onza, el valor bruto ya superaría los $100 millones. Y eso sin adornos, sin primas históricas, sin frenesí coleccionista. Sin embargo, algunos expertos sostienen que esta cifra apenas araña la superficie. Cuando se tienen en cuenta los documentos antiguos, cuando las teorías de la participación de los templarios se superponen a la cartografía de túneles y las anomalías estructurales, el valor proyectado se hincha. Algunas estimaciones suben hacia la inimaginable cifra de $1.000 millones. Un segundo fugaz en el tráiler de la tercera temporada muestra lo que parece ser una sólida estructura rectangular en las profundidades del subsuelo. No son escombros borrosos. No son escombros caóticos. Parece deliberado, construido, intencionado. La cámara apenas se detiene, pero la imagen perdura en la mente. Y luego está el silencio, la expresión en el rostro de Rick Lagina, la forma en que parece asimilar la gravedad de lo que están viendo. No es el optimismo cauteloso al que los espectadores se han acostumbrado a lo largo de los años. Parece más pesado. Cuando Marty Lagina dice «estamos más cerca que nunca», no suena como un estímulo rutinario. Suena medido, calculado, casi contenido. Todo el equipo permanece en una rara quietud colectiva antes de que comience la perforación. No parece que estén persiguiendo otro fragmento de madera u otro túnel derrumbado. Hay un entendimiento tácito de que lo que haya debajo podría alterar toda la narrativa de Oak Island para siempre. La pregunta que tiembla bajo cada escena es simple pero enorme. ¿Entregará finalmente la isla su secreto o se replegará una vez más al silencio? Para comprender el peso de este momento hay que remontarse al principio. En el año 1795, 3 jóvenes tropezaron con una extraña depresión en el suelo de Oak Island. No podían saber que su curiosidad desencadenaría una de las búsquedas de tesoros más largas y costosas de la historia moderna. Aquel pequeño y misterioso pozo se conocería más tarde como la fosa del dinero. A partir de ese momento floreció la especulación. Las historias de riquezas enterradas se extendieron como la pólvora. Cada nueva excavación se veía alimentada por la certeza de que algo monumental yacía debajo, pero el entusiasmo se transformó poco a poco en obsesión. A lo largo del siglo XIX, varias empresas excavaron más y más profundo, descubriendo capas de plataformas de madera, piedras extrañas y elementos estructurales desconcertantes. Cada descubrimiento parecía confirmar la intervención humana, pero el tesoro en sí seguía siendo difícil de encontrar. Cuanto más se adentraban, más hostil se volvía la isla. Los túneles se inundaban sin previo aviso. Las paredes se derrumbaban y pozos enteros se llenaban de agua, como si la propia isla se resistiera a la intrusión. Los inversores invirtieron sus ahorros en el esfuerzo, algunos hipotecaron su futuro y unos pocos pagaron con su vida. Ya no se trataba simplemente de oro, sino de una prueba de resistencia, de fe, de obstinación ante los repetidos fracasos. El siglo XX
Trajo consigo avances tecnológicos taladros más grandes, bombas más potentes y técnicas de excavación más sofisticadas. Sin embargo, el patrón seguía siendo inquietantemente constante, la esperanza aumentaba con cada nueva excavación, solo para disolverse en decepción. A lo largo de 200 años, se han gastado millones y millones de dólares. Ajustado al valor actual, el total supera fácilmente los 100 millones de dólares. Maquinaria, ingenieros, mano de obra, permisos. El coste ha aumentado con cada intento. Y aún así, el tesoro no se ha recuperado de forma concluyente. Tal vez, el aspecto más escalofriante de la historia sea el número de víctimas humanas. Bolsas de gas, inundaciones repentinas, derrumbes del terreno. Oak Island se ha cobrado vidas. La leyenda de que deben morir 7 antes de encontrar el tesoro se ha entretejido en la mitología de la isla. Ya sea maldición o coincidencia, el peligro es real. Todos los equipos que llegan lo hacen con una mezcla de ambición y cautela, conscientes de que se adentran en una historia que ha consumido a otros antes que a ellos. Hoy la antorcha la llevan Rick y Marty Lagina y su entregado equipo. Para ellos no se trata solo de riqueza, sino de resolución. De demostrar que los 2 últimos siglos no se han caracterizado únicamente por el fracaso. Conocen la historia. Conocen las pérdidas financieras, las asociaciones fracturadas, las esperanzas frustradas. Sin embargo, siguen adelante impulsados no solo por la curiosidad, sino por el legado. Si tienen éxito, no solo descubrirán un tesoro, sino que cerrarán un capítulo que ha permanecido abierto durante más de 200 años. Lo que distingue a Season 13 no es la narración dramática ni las leyendas recicladas. Son los datos. Datos concretos, medibles y tecnológicos. El escaneado más reciente del Garden Shaft ha dejado atónitos incluso a los ingenieros más avezados. El radar de penetración en el suelo, la cartografía tridimensional y los avanzados sistemas de detección de metales profundos han arrojado lecturas que no se parecen a nada registrado anteriormente en la isla. Los niveles de densidad son lo que realmente llama la atención. El suelo ordinario registra una densidad baja. La madera, incluso saturada y antigua, tiene límites predecibles. Incluso el hierro estándar produce lecturas dentro de un rango conocido. Pero la señal detectada bajo el Garden Shaft mide, según los informes, entre 8 y 10 veces más que las lecturas típicas de metal. No se trata de una interferencia aleatoria. No es ruido de fondo. Sugiere masa, potencialmente un objeto grande y concentrado, o una estructura de peso significativo. Aún más convincente es el patrón de la señal. Si hubiera fragmentos dispersos enterrados debajo, las lecturas fluctuarían pareciendo débiles e irregulares. En cambio, la señal se refuerza de forma constante a una profundidad y en un lugar específicos. Es coherente, estructurada y sugiere una colocación intencionada en lugar de una formación natural. Y esta anomalía coincide con descubrimientos anteriores de capas de madera e indicios de túneles artificiales a profundidades similares. Si se trata realmente de una cámara sellada o un pozo construido, podría representar la prueba más concreta hasta la fecha de que algo deliberado fue enterrado allí hace siglos. Por eso la confianza en Rick y Marty es ahora diferente. No se basan únicamente en el folclore o en mapas centenarios. Observan mediciones generadas por máquinas, números, ratios de densidad, patrones que no pueden descartarse como imaginaciones. Si estas lecturas se confirman en nuevas excavaciones, el misterio que ha perdurado durante 200 años puede estar acercándose por fin a su resolución. Y luego está la cuestión de los $1.000 millones, literalmente. ¿De dónde procede esa cifra asombrosa? ¿Es sensacionalismo o hay un cálculo racional detrás? Empecemos solo con el oro. Con 50.000 onzas valoradas a $2.000 la onza, el total alcanza los $100 millones. Aumentando a 70 u 80.000 onzas, la cifra sube espectacularmente. Pero el verdadero valor potencial va más allá de los lingotes en bruto.
Muchos historiadores teorizan que si el tesoro está vinculado a grupos como los Caballeros Templarios o tal vez a expediciones piratas organizadas, su contenido iría mucho más allá de los lingotes de oro. Podría haber monedas antiguas, joyas de intrincada artesanía, piedras preciosas, artefactos religiosos u objetos ceremoniales cuyo valor se mide no solo por el material sino por su rareza histórica. Una sola moneda autentificada del siglo XIV, vinculada a una importante orden medieval, podría alcanzar cifras millonarias en una subasta. Una reliquia templaria verificada no solo sería valiosa sino extraordinaria. Pensemos en los manuscritos y documentos sellados. Si se descubriera un cofre con mapas antiguos, textos codificados o registros históricos conservados, su valor trascendería el cálculo monetario. En el mundo de los libros y artefactos raros, un manuscrito medieval bien conservado puede venderse por sumas asombrosas. Un hallazgo así despertaría de la noche a la mañana el interés de académicos y coleccionistas de todo el mundo. Añádase a esto el impacto mediático. El descubrimiento confirmado de un tesoro en Oak Island se convertiría en una sensación internacional. Los museos competirían por los derechos de exposición. Los coleccionistas privados pujarían agresivamente. Las casas de subastas anticiparían ventas récord. El valor cultural, el aumento del turismo, los derechos documentales, todo ello agrava la proyección financiera. Así pues, cuando los expertos hablan de $1.000 millones, no se refieren únicamente al peso del oro, sino a su rareza, procedencia, simbolismo y a la historia sin parangón de Oak Island. Ahora, cuando las perforaciones se preparan para penetrar a mayor profundidad que nunca, la expectación es electrizante. La isla ha guardado su secreto durante más de 2 siglos. Ha soportado excavaciones incesantes, evolución tecnológica, sacrificios económicos y tragedias humanas. Y sin embargo permanece en silencio. ¿Será este finalmente el momento en que la Tierra ceda y la historia cambie? ¿O protegerá Oak Island una vez más lo que haya debajo, preservando el misterio para otra generación? Lo que es seguro es lo siguiente. Si de esa profundidad surge algo extraordinario, no solo se reescribirá la historia de Oak Island, sino que se redefinirá una de las mayores búsquedas de tesoros de la historia. Pero ha habido muchos casos en la historia en los que el valor real de un objeto superó con creces su valor metálico. Oak Island ya es famosa por lo que cualquier objeto encontrado allí ocuparía los titulares de todo el mundo. Del mismo modo, algunos analistas proyectan un valor total de entre 500 millones y $1.000 millones, teniendo en cuenta el oro potencial, las reliquias históricas, los manuscritos raros y el potencial para una subasta internacional. No se trata solo de una cuestión de peso, sino de una combinación de historia, rareza y demanda. Si todo esto resulta cierto, Oak Island no será solo una búsqueda del tesoro, sino que se considerará uno de los mayores descubrimientos históricos del mundo. Cuando se profundiza en la historia de Oak Island, un nombre aparece repetidamente: los Caballeros Templarios. En la 1300, se trataba de una poderosa organización religiosa y militar, de la que se decía que poseía inmensas riquezas y conocimientos secretos. Y la historia nos cuenta que cuando fueron desmantelados en Europa, sus tesoros desaparecieron de repente. Desde entonces ha persistido la teoría de que su tesoro podría estar escondido en un lugar remoto y seguro. Algunos creen que podría ser Oak Island. Esta teoría cobró fuerza cuando se descubrieron extraños símbolos y marcas de piedra la temporada pasada. Las marcas de algunas de las piedras no parecían de construcción normal. Algunos expertos han afirmado que podrían ser antiguos códigos o símbolos asociados a los templarios. La llamada piedra de los 90 pies encontrada cerca del Pozo del Dinero también se ha relacionado con esta historia, ya que supuestamente contenía un mensaje secreto. Si esto es cierto, podría tratarse de algo más que un tesoro, sino de una historia oculta. La excavación actual en Garden Shaft también se contempla desde esta perspectiva. Los indicios de una estructura fuerte y organizada en profundidad no se parecen a las formaciones naturales normales. Si los templarios realmente escondían algo, no lo habrían colocado en un simple foso. Habrían construido túneles, creado una trampa de agua para protegerse y hecho que todo pareciera normal desde el exterior.
Los indicios de un túnel de inundación hallados en la isla del Roble añaden más misterio a esta teoría. Algunos investigadores creen que los templarios no solo poseían oro, sino reliquias religiosas, documentos antiguos y tal vez secretos que podrían haber cambiado el curso de la historia. Si algo así se oculta en Oak Island, su valor no puede medirse solo en términos monetarios. Por eso la gente considera cada nuevo descubrimiento no solo como una lectura de metales, sino como parte de una conspiración más profunda. De este modo, los descubrimientos del pasado y los datos del presente parecen entrelazarse. La historia secreta de los caballeros templarios, los extraños símbolos, los túneles de inundación, y ahora la gran densidad hallada bajo el eje del jardín se combinan para crear la atmósfera de una conspiración histórica. La pregunta ¿es Oak Island realmente el último eslabón de ese tesoro templario perdido? ¿O se trata solo de una misteriosa mezcla de historia y ficción? Hay un momento en el tráiler de la tercera temporada que podría cambiar toda la historia. La escena dura solo 2 o 3 segundos y es fácil que pase desapercibida si no se mira con atención. Pero cuando el fotograma se ve a cámara lenta, se aprecia claramente debajo una estructura rectangular de bordes rectos que no parece una piedra natural dentada. Sus líneas son rectas, sus esquinas claras, y la forma parece haber sido creada deliberadamente. La primera pregunta que surge es, ¿podría tratarse simplemente de una vieja capa de madera? Pero la madera se descompone con el tiempo perdiendo su forma. Lo que se ve aquí parece fuerte y uniforme. Si fuera de piedra, sus bordes serían irregulares. Pero este armazón se asemeja a una caja o cámara sellada. Algunos expertos han sugerido que podría tratarse de una estructura de ingeniería, es decir, algo construido por humanos. Combinado con la profundidad del pozo del jardín y las lecturas de densidad del metal encontradas allí, la evidencia se vuelve aún más seria. Si hay una estructura rectangular sólida debajo, no estaría vacía. Su propósito debe haber sido esconder o proteger algo. Anteriormente se habían encontrado capas de madera y signos de construcción artificial en la historia de Oak Island. Pero lo que se ve esta vez es mucho más claro y organizado. Lo más interesante es que esta escena se cortó muy rápidamente en el tráiler. La cámara se detiene en la estructura durante unos segundos y de repente cambia de plano, lo que levanta sospechas. Si se tratara de escombros corrientes, no habría necesidad de resaltarlos con tanta claridad. Parece como si el equipo de producción estuviera ocultando deliberadamente la vista completa. Ahora imagina si esto es realmente una cámara sellada o un cofre. ¿Qué podría haber dentro? Oro, reliquias antiguas o documentos históricos. Esta incertidumbre hace que esta pista sea aún más emocionante. Por el momento solo tenemos un vistazo, pero ese vistazo está haciendo que la temporada 13 sea la más misteriosa. La pregunta es, ¿tiene esta estructura oculta la clave del secreto de 200 años de Oak Island? Para Rick Lagina. Oak Island no es solo un proyecto. Es un sueño que lleva con él desde la infancia. Cuando era joven, leyó una historia sobre el pozo de dinero en una revista. Desde ese día una pregunta rondaba su mente. ¿Hay realmente algo grande escondido debajo? Lleva más de 10 años persiguiendo este misterio. Cada temporada trae esperanza y cada vez le espera un nuevo reto. El silencio de Rick en Season 13 lo dice todo. No habla mucho en cámara, pero sus ojos reflejan a la vez cansancio y esperanza. Cuando está cerca del pozo del jardín y mira hacia abajo, es como si mirara no solo al suelo, sino a sus años de lucha. No es solo el sonido de las máquinas y los taladros. Es como el latido de su propio corazón. Rick se ha enfrentado muchas veces al fracaso. A veces el agua llenaba el túnel. A veces capas de madera bloqueaban el paso. Se gastaron millones de dólares, pero el tesoro seguía sin descubrirse. Aún así, no se dio por vencido. Su creencia es que si ha habido indicios durante tantos años, entonces la verdad debe estar escondida en alguna parte. Su paciencia es el mayor punto fuerte de esta búsqueda. Cuando el equipo descubre nuevos datos, la reacción de Rick es diferente, no salta ni hace ruido. Permanece en silencio un momento, respira hondo, y luego dice suavemente, «Nos estamos acercando». Esta sencillez le distingue. Sabe que este viaje no será fácil, pero su fe le impulsa a seguir adelante.
Para el público, Rick no es solo un explorador, sino la encarnación de la esperanza. Su historia está llena de lucha, paciencia y fe. Si esta vez se encuentra algo verdaderamente significativo bajo el pozo del jardín, no será solo un tesoro. Será la realización del sueño de 10 años de Rick Lagina. Esta conexión emocional hace que esta historia sea aún más especial. Mientras que Rick es el corazón de esta búsqueda, Marty Lagina es su cerebro. Marty no aborda cada decisión con emoción, sino con estadísticas. Para él, cada excavación no es solo una aventura, sino una gran inversión. Saben que trabajar en Oak Island no es barato. Maquinaria pesada, ingenieros, obreros, permisos y seguridad. Todo cuesta dinero. Por eso sopesan los riesgos y los beneficios antes de dar cada paso. Las estimaciones indican que el trabajo diario en Oak Island puede costar entre 40 y 60 millones de dólares. En el caso de una operación de gran envergadura, esta cantidad puede aumentar aún más. Se gastan millones de dólares semanalmente y millones de dólares mensualmente. Esta tasa de quemados está constantemente en la mente de Marty, que sabe que si la decisión sale mal, la pérdida no será solo una pérdida de esperanza, sino una importante pérdida financiera. Los nuevos datos descubiertos bajo el pozo del jardín en Season 13 les han animado, pero siguen siendo cautelosos. Si realmente hay una estructura sólida debajo, tendrán que cavar más hondo para descubrirla, lo que significa más maquinaria, más tiempo y más gastos. La pregunta de Marty es, ¿merece la pena correr este riesgo? Las señales que están recibiendo son lo suficientemente fuertes como para justificar esta importante inversión. Cada decisión que toma Marty repercute en todo el equipo. Si dicen que sí a seguir adelante, las máquinas funcionarán y el dinero fluirá. Si deciden parar, años de duro trabajo podrían echarse a perder. Esta es la presión que a veces se nota en sus caras. Saben que no se trata solo de la búsqueda de un tesoro, sino también de una responsabilidad para con su familia y sus inversiones. Por eso el cálculo de riesgos de Marty es una parte crucial de esta historia. Sin duda sueña, pero piensa desde una perspectiva con los pies en la tierra. Si esta vez da un gran paso, significa que confía en los datos. Y si se detiene, puede que quiera evitar una pérdida importante. Este equilibrio hace que la búsqueda de Oak Island sea a la vez emocional y real. Excavar en Oak Island no solo es emocionante, sino también una empresa peligrosa. Los ingenieros han advertido en repetidas ocasiones de que el terreno bajo Garden Shaft es inseguro. Puede haber una red de antiguos túneles conocidos como túneles de inundación. Se cree que estos túneles fueron diseñados para inundarse de agua de mar en cuanto se alcanza una profundidad. Si esto es cierto, una perforación errónea podría inundar todo el pozo en cuestión de minutos. El mayor temor es la intrusión repentina de agua. Oak Island está muy cerca del océano y el suelo ya está húmedo. Si la perforadora golpea en el lugar equivocado, la presión puede hacer que entre agua. En ocasiones anteriores, el agua se ha desbordado repentinamente durante las excavaciones, obligando a detener los trabajos. Los ingenieros afirman claramente que si esta vez se aumenta la profundidad, los riesgos aumentarán exponencialmente. No solo el agua, sino también las bolsas de gas suponen una amenaza importante. El gas atrapado bajo tierra durante años puede acumularse. Si el taladro lo perfora, puede liberarse gas tóxico de bolsillo, lo que puede ser mortal para los trabajadores y todo el equipo. Por ello, las pruebas de calidad del aire y las medidas de seguridad son esenciales antes de cada operación de perforación. Incluso una pequeña negligencia puede provocar un accidente grave. Además, siempre existe el riesgo de hundimiento del suelo. El suelo y las capas de madera vieja de Oak Island están debilitados en muchos lugares. Si hay una cámara vacía o un túnel viejo debajo, el terreno de arriba podría derrumbarse de repente, lo que pondría en peligro máquinas, equipos y personas. Por eso los ingenieros recomiendan medir cuidadosamente cada centímetro antes de proceder. Esto significa que la búsqueda de Season 13 no es solo una carrera por el tesoro, sino un viaje plagado de peligros. Una decisión equivocada o un taladro erróneo podrían arruinar todo el duro trabajo. Rick y Marty se enfrentan no solo a la esperanza,
sino a la realidad de estos peligros. Esta zona de peligro hace que la historia de Oak Island sea aún más seria y real. La búsqueda de Oak Island no se limita al tesoro escondido bajo tierra, sino que también cuenta con un importante marco jurídico. Si realmente se descubre un tesoro de $1.000 millones, no será cuestión de celebraciones. El gobierno, los organismos jurídicos y los departamentos de historia podrían intervenir de inmediato. Las normas del gobierno de Nueva Escocia establecen claramente que tienen la propiedad sobre cualquier artefacto histórico o descubrimiento arqueológico. Esto significa que lo que se encuentre no pertenecerá únicamente al descubridor. Si se encuentra oro, monedas raras o reliquias históricas bajo tierra, primero se someterán a una investigación. El gobierno determinará si el objeto se considerará propiedad privada o tesoro nacional. En estos casos, el proceso de obtención de permisos, licencias y aprobación oficial es muy estricto. A menudo el descubridor no puede quedarse con el objeto completo, sino que debe entregarlo a un museo o a la supervisión gubernamental. Además, también se plantean cuestiones fiscales y de propiedad de acciones. Si el tesoro vale cientos de millones de dólares o más, el gobierno querrá sin duda su parte. También pueden aplicarse las leyes internacionales, sobre todo si el descubrimiento descubre un objeto histórico perteneciente a otro país. Esto significa que la verdadera batalla podría empezar en los tribunales y sobre el papel tras el descubrimiento. Esto supone otra presión para inversores como Rick y Marty. Han invertido años y asumido riesgos, pero si el gobierno impone una normativa estricta, sus beneficios podrían verse limitados. Por eso se preparan asesoramiento jurídico y documentación antes de cada excavación. En la búsqueda de Oak Island, no solo juegan un papel importante las máquinas y los taladros, sino también los abogados y los funcionarios. Así pues, lo cierto es que encontrar el tesoro no será el final de la historia, sino más bien un nuevo comienzo. Asegurarlo legalmente, establecer su propiedad y coordinarse con el gobierno podría ser el mayor reto. Las presiones de la ley y los reglamentos son tan fuertes como las que existen bajo el misterioso suelo de Oak Island. Este aspecto hace que esta búsqueda sea aún más compleja e interesante. En cuanto se supo la noticia de los nuevos datos de Season 13, conmovió no solo al equipo de Oak Island, sino a todo el sector de la búsqueda de tesoros. Durante años, varios equipos han perseguido este misterio. Algunos lo apoyan abiertamente, mientras que otros desean en secreto poder hacerse con el tesoro si es que realmente aparece. Ahora, a medida que se intensifican los rumores sobre la alta densidad de metal y la estructura oculta, muchos veteranos buscadores de tesoros están conmocionados. Algunos exploradores rivales creen que podría tratarse de una mera exageración, pero muchos afirman claramente que si las pistas son correctas, este podría convertirse en el mayor descubrimiento de la historia. Los celos también son evidentes. Algunos escriben en las redes sociales: "Nosotros propusimos esta misma teoría hace años", mientras que otros afirman que los hermanos Laguina simplemente han tenido suerte. En el sector se especula con la posibilidad de que se descubra una cámara acorazada de miles de millones de dólares. Los hashtags son tendencia en las redes sociales y canales de YouTube, podcasts y plataformas de noticias hablan de ello. Algunos expertos están resucitando viejos mapas y la teoría de los templarios. Hay debate sobre si los datos de Garden Shaft son realmente sólidos o solo una parodia de edición y trailers. Todo el mundo está ofreciendo sus opiniones, pero una cosa está clara: todas las miradas están puestas en Oak Island. Si este descubrimiento resulta realmente significativo, no será solo un momento de programa de televisión, sino que podría convertirse en noticia internacional. La CNN, la BBC y los principales periódicos podrían titularlo. Museos, historiadores e inversores podrían estar interesados. En el mundo de la búsqueda de tesoros, rara vez surge una oportunidad así cuando todo el mundo se concentra en un mismo lugar. Por eso la reacción de los buscadores de tesoros rivales hace que esta historia sea aún más emocionante. Algunos la apoyan, otros se muestran escépticos y otros esperan. Pero si Oak Island revela realmente su secreto, esta vez no será solo una victoria para los hermanos Laguina. Será un momento para toda la industria de la búsqueda de tesoros que podría pasar a la historia.
Ahora imagine la imagen que todo el mundo teme. ¿Qué ocurriría si la estructura rectangular visible bajo el Garden Shaft estuviera vacía tras su apertura? Meses de preparación, millones de dólares en gastos y la excitación mundial podrían derrumbarse en un instante. Las cámaras estarían rodando. El equipo contendría la respiración. Y al asomarse al interior, si solo se encontrara barro o agua, el silencio sería más pesado que cualquier explosión. Si el suelo se hundía durante la perforación, o entraba agua por un túnel de inundación, todo el pozo podía hundirse. Las máquinas se detendrían, el trabajo cesaría, y se malgastarían los $40,000 a $60,000 diarios que se gastan. La pérdida de unas pocas semanas podría ascender a millones de dólares. Si la operación tuviera que cerrarse por completo, sería el mayor golpe financiero de la historia, pero la pérdida no sería solo monetaria. Para Rick y Marty sería un golpe emocional. Más de 10 años de duro trabajo, esperanza y fe volverían a estar en entredicho. Los miembros del equipo que han invertido su energía y su tiempo en esta búsqueda también podrían sentirse desolados. La decepción puede verse claramente en los ojos de Rick, que mantiene la calma ante la cámara. Este momento podría pesar más que cualquier tesoro. La gente dirá en las redes sociales que no se ha vuelto a encontrar nada. Los críticos lo calificarán de exagerado y algunos se burlarán de toda la búsqueda. El equipo que lleva años persiguiendo este misterio puede enfrentarse a burlas y dudas. También puede cambiar la postura de los medios de comunicación y los que hoy lo apoyan mañana empezarán a cuestionarlo. Esta es la verdadera realidad de Oak Island. La esperanza y el miedo van de la mano. Por un lado está el sueño de un descubrimiento multimillonario y por otro el miedo a un pozo vacío. Este contraste es lo que hace que esta historia sea tan intensa. Porque aquí la victoria puede hacer historia y la derrota puede dejar otra historia inacabada. Imagínese si la estructura visible bajo el pozo del jardín resulta ser realmente una bóveda sellada. En cuanto se confirme que en su interior hay oro, reliquias o un tesoro histórico, se dará por terminada la maldición de 200 años de Oak Island. Una historia de fracaso de siglos se convertirá de repente en victoria. Rick y Marty Lagina serán recordados no solo como personajes de un programa de televisión, sino como exploradores que cambiaron la historia. Si este descubrimiento se convierte en un récord mundial, podría considerarse el mayor hallazgo de tesoros de los tiempos modernos. Imagínese la bóveda abriéndose ante las cámaras, revelando relucientes objetos metálicos o antiguos en su interior, y el mundo entero presenciando este momento en directo. Museos, historiadores y medios de comunicación lo califican de avance histórico. El nombre de Oak Island quedará grabado para siempre en los libros de historia. Pero antes de ese momento histórico, llegan las últimas 48 horas que quizás sean las más exigentes. Las máquinas están listas, los taladros preparados, y todo el equipo sumido en un silencio inusual. No hay ruidos fuertes, solo un suave susurro del viento y el lento zumbido de las máquinas. La cámara se detiene en los rostros, tanto la esperanza como el miedo son palpables. Cada segundo antes de que comience el simulacro parece más largo. Es como si el propio tiempo se hubiera detenido. Rick respira hondo. Marty comprueba los datos una última vez y el ingeniero asiente indicando que todo está listo. Cuando el taladro toca el suelo, resuena un suave tintineo metálico y los ojos de todos se clavan en el monitor. Este es el momento en el que puede escribirse la historia y hacerse añicos los sueños. Esta mezcla de esperanza y tensión es lo que hace única a Oak Island. Los próximos minutos determinarán si se trata de un intento más o del momento en que un misterio de 200 años se desvele por fin al mundo. A medida que el taladro profundiza, se oye de repente un sonido diferente. Antes era el suave raspado de la tierra, pero ahora suena como un suave rechinar metálico. Las vibraciones de la máquina cambian. La señal del monitor de datos de la sala de control se intensifica de repente. El gráfico sube y la línea roja brilla más que antes. En ese momento la respiración de todo el equipo parece detenerse. Rick se queda mirando la pantalla. Marty lee los datos sin pestañear. El ingeniero dice en voz baja: la señal es cada vez más fuerte. No hay ruido en la sala, solo el sonido de la máquina y el golpeteo de los corazones.
A medida que el taladro se hunde más, el sonido del metal chocando contra el metal es claramente audible. No se trata de piedra ni siquiera de madera. Indica que se ha golpeado algo sólido, pesado y consistente. La lectura de densidad en el monitor salta de repente de 8 a 10 veces. Se trata de la misma gama de la que se ha hablado durante toda la temporada. La cámara se desplaza a los rostros del equipo. La sorpresa y la esperanza son evidentes en sus ojos. Nadie dice nada, pero todos comprenden que este momento es diferente. El taladro avanza lentamente como si llamara a una puerta. El suspense se alarga deliberadamente. Cada segundo parece largo. Ahora la única pregunta ¿es esta la bóveda sellada que hemos estado buscando durante 200 años, o es algún otro misterio? El taladro se detiene. Rick respira hondo y dice, hemos dado con algo sólido, algo antinatural. La cámara enfoca el lugar por el que saldrá la muestra, pero en ese preciso instante, la pantalla se vuelve negra. La revelación se detiene en el último segundo. Está claro que algo no es normal ahí abajo. Algo que no parece natural. Y si quiere ver la siguiente parte de este momento histórico, recuerde que quien no se suscriba ahora se perderá el mayor momento de la historia de Oak Island.